Hermanos, buen día. Es un gozo estar hoy en la casa del Señor para exponer su palabra y espero que ya se nos haya quitado el frío a alguno de nosotros después de la alabanza. Y hoy, bueno, les quiero traer un mensaje que titulé Propósitos para un nuevo año. Hoy es el último día del año, un año que como iglesia, a mi parecer, nos ha dejado grandes experiencias y aprendizajes. Este año tuvimos la Feria de Servicios, en la que nuevamente varios de nosotros participamos para disponer de los dones y habilidades que Dios nos ha dado, para ponerlo en servicio a las personas. Tecuanipan, que en este año se comenzó a construir una iglesia y que no hace mucho celebramos su primer aniversario. Y nuestra primera celebración global, en la que vinieron muchos misioneros que están haciendo la obra en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es un gozo a nuestro corazón poder servir a Dios con lo que Él nos ha dado. Es hermoso ver trabajar a algunos de nosotros en la obra del Señor, cómo nos preparamos, cómo oramos y ejecutamos. Claro, siempre hay cosas que mejorar y situaciones que suceden en el trayecto que finalmente son cosas que hace el enemigo para que tropecemos, para que nos desanimemos y haya disensión entre nosotros. Por eso es importante siempre poner buena cara ante las circunstancias y estar preparados mediante la oración antes de todo lo que hacemos. El próximo año tal parece que vienen más retos para la iglesia. Percibo que el Señor nos está encaminando como iglesia a algo bueno y quiere que todos participemos. Así es que tengamos propósitos que sean para la gloria y honra de Dios este año que viene. Y por eso les quiero compartir 4 áreas que podemos proponernos para este año. Una de ellas es comenzar nuestro servicio a Dios, compartir el Evangelio, escuchar a Dios y hacer compañerismo. Vayamos al primero, comenzar nuestro servicio a Dios. Recibir la palabra, arrepentirse y bautizarse cada uno de nosotros y recibiremos el don del Espíritu Santo. Si pueden, acompáñenme a Hechos 2, 37, 41. Vamos a estar entre Hechos, primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Hechos capítulo 2, versículos del 37 al 41. Dice así la palabra del Señor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La palabra de Dios nos dice recibir la palabra. Recibir la palabra es cuando alguien nos viene a exponer el Evangelio, cuando tenemos oído atento, cuando Dios ha puesto en nuestros corazones cuando Dios ha puesto un corazón de carne. Es no tener un corazón retraído, un corazón duro. Es poner atención y recibir la palabra. Y viene el arrepentimiento. Cuando alguien nos expone la palabra, escuchamos con atención, entendemos lo que nos está diciendo y entonces comprendemos que somos pecadores, comprendemos que vivimos en pecado y que solamente existe un Salvador, que es el Señor Jesucristo, que derramó su sangre por nosotros. Y venimos a arrepentimiento y nos dice que nos debemos bautizar. Ese bautismo
que nos llama a confesar, a exponer, a comunicar ante las personas que hemos creído, que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, que creemos su palabra, que tenemos fe. Es presentar esta parte. Y antes de esto, cuando nos arrepentimos, cuando creemos en el Señor Jesús, recibimos el Espíritu Santo. Y junto con el Espíritu Santo recibimos dones. Primera de Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esa manifestación del Espíritu para provecho es esos dones que Dios te ha dado cuando lo has recibido al Señor Jesús. Pero son esos dones que Dios pone en cada uno de nosotros, de los que hemos creído y hemos aceptado a Cristo. Esos dones que Dios ha puesto a cada uno para el servicio de la iglesia. Dios sabe de qué hay necesidad en la iglesia y a cada uno le da un don, por lo menos un don, para que lo ponga en pro a la iglesia, como dice aquí, la manifestación del Espíritu para provecho, para el provecho de la iglesia y de los hermanos, para que todos nos edifiquemos. Perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partimiento de pan y en oración. Hechos 2:42, siguiente versículo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Me gustaría que me acompañaran ahora a Tito 1:9, si pueden buscarlo, y vamos a hablar un poquito sobre la doctrina. Tito, capítulo 1, versículo 9. La doctrina es perseverar en la doctrina. Cuando habla sobre perseverar en la doctrina, se espera que al perseverar en la doctrina resulte en una forma santa de vivir, en que podamos santificarnos continuamente. Dice así Tito 1:9: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muchas veces yo he escuchado aquí en la iglesia que decimos que tenemos sana doctrina. La sana doctrina también viene de que nosotros escudriñemos la palabra, de que nosotros pasemos tiempo en la palabra meditándola, que nosotros pasemos tiempo realmente de calidad estudiando, de que detengamos nuestras vidas, de esta vida tan apresurada que tenemos, del trabajo, de hacer nuestros hobbies, de estar con la familia, de muchas cosas que tenemos hoy en día, es disponer de un tiempo especial para leer la palabra, para estudiarla. Y eso es la sana doctrina, realmente leer la palabra, entenderla y ponerla en práctica, saber tener ese discernimiento de cuando alguien viene aquí, saber que algo está bien o algo está mal. Es esa sana doctrina que cuando decimos que es sana doctrina es porque ya hemos pasado tiempo en la palabra y sabemos que está hablando la verdad conforme a lo que el Señor Jesucristo nos ha dado. Hechos 42 dice en comunión. Comunión es tener comunicación, participar de lo común, es así como dice el diccionario. Ahí mismo en el 42 nos dice, en la comunión unos con otros. Esta comunión que también debemos de tener como hermanos, como personas, como hermanos de la iglesia, de no solamente saludarnos de lejitos, decir hola, ¿no? Y adiós. No, de ser intencionales, de ir a verle, de irle a buscar, de saludarle de la mano, de preguntar cómo está, de esa intención que debemos de tener, que cuando veamos a un visitante acercarnos, darle la bienvenida, no salir apresurados, tener esa comunión, porque esa comunión es la que nos hace estar unidos como iglesia, es la que nos ayuda y nos motiva a seguir creciendo. Yo tuve la fortuna, los pastores tuvieron la confianza de
de que pudiera estar ahí en la feria de servicios, de llevar ahí esta cuestión. Y de verdad es grato cuando conoces a los hermanos, cuando tienes una comunicación, una comunión con ellos, el poder tener esa confianza de pedirles ayuda, de hablar más allá de solamente esto. Y esa es la comunión, hermanos, que espera el Señor, una comunión en la que estemos interesados. Me acuerdo que no hace mucho estaba platicando con una hermana y me decía, creo que nos falta a veces ser un poco más intencionales, ¿verdad?, con los hermanos. Y creo que es cierto, pero bueno, vamos a abordar un poquito más esto más adelante. En Primera de Corintios 11, capítulo 11, del versículo 23 al 26, dice, hablando de la cena del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La cena del Señor, que es un recordatorio de Cristo, la proclamación de su muerte, la afirmación de su segunda venida y un tiempo de comunión con Cristo. El Señor también nos manda esto, a participar de la cena del Señor. Dentro de la cena del Señor recordamos a Cristo, recordamos su vida, recordamos a nuestro Salvador, aquel que pagó el precio de nuestros pecados derramando su sangre y que por su sangre preciosa somos ahora limpios de pecado, siempre y cuando vengamos a verdadero arrepentimiento de nuestro corazón. Proclamamos su muerte, proclamamos su muerte. Sabemos que Él murió por nuestros pecados y que ahora ha resucitado. La afirmación de su segunda venida. Él nos dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. También afirmamos su segunda venida, que Él va a venir por segunda vez, lo esperamos, lo anhelamos. Gloria a Dios si nos toca también ver esto. Y un tiempo de comunión con Cristo. Pasamos un tiempo en el que reflexionamos lo que Él hizo por nosotros en la cruz, un tiempo de comunión, de oración con Cristo, tal vez poniéndonos a cuentas con el Señor. Y finalmente, si me gustan acompañar, Romanos 8:26, que nos habla sobre la oración, esa oración que debemos de tener como cristianos, constante, siempre, vaya. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros siempre debemos de pedir a Dios que nuestros deseos sean conforme a su voluntad. Que nuestros deseos sean conforme a su voluntad. Esa es la oración que debemos de tener primeramente. Nosotros muchas veces quisiéramos, como hombres pecadores, siempre tendemos a querer más, a estar mejor, a quizá ganar un poco más, a pasar un mejor trabajo, a tener una mejor casa. Y no está mal, está bien. ¿Por qué? Porque también Dios quiere que crezcamos, que nos desarrollemos. Pero también el Señor sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Y muchas veces pedimos cosas que tal vez no nos convienen. Por eso es importante permanecer en oración pidiéndole a Dios que
que nuestros deseos sean conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiere, conforme a lo que Él quiere que hagamos para su obra y su gloria. Recapitulando, ¿cómo comienza nuestro servicio a Dios? Recibimos la palabra, creemos, venimos a arrepentimiento, nos es dado don el del Espíritu Santo para que después los pongamos a servicio de la iglesia, nos bautizamos, pasamos tiempo escudriñando la palabra, procuramos la comunión con los hermanos, participamos de la cena del Señor y nos mantenemos en oración. Así es como comenzamos el servicio a Dios, con la obediencia de sus mandatos, porque este es un mandato que ha puesto Dios. En segundo lugar, compartir el Evangelio. Compartir el Evangelio, Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 5. Hechos 17, Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 5. Dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Compartir el Evangelio. Pablo nos muestra, dice, Pablo como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, y por 3 días reposó, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Vemos cómo aquí Pablo dice que por 3 días ahí estuvo con ellos, declarando y exponiendo. Compartir el Evangelio, a eso nos manda el Señor. Nos manda el Señor a que siempre, donde estemos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas, tengamos ese deseo de compartir el Evangelio. Ya vimos en la primera parte de cómo comienza nuestro servicio a Dios y esa transformación que ya tuvimos en nuestro corazón. Este Evangelio que ya hemos comprendido debe de transformar nuestras vidas, debe de transformar nuestro corazón y tener ese deseo por compartir la palabra, tener ese deseo en nuestro corazón por compartirla a nuestros hermanos, hablando de la familia, compartirlo a nuestros padres si aún no han creído, compartirlo a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Muchos de nosotros tenemos la dicha de trabajar en un lugar donde no haya creyentes. Y hablando de experiencias, es muy bonito hablarles de la palabra, pero también es un reto y también hay circunstancias que aparecen. Por ejemplo, dice Pablo, y algunos de ellos creyeron. Sin embargo, también dice que algunos judíos no creyeron y teniendo celos tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad. Muchas veces cuando exponemos el Evangelio vamos a encontrar de todo. Vamos a encontrar personas que a la hora que estemos exponiendo el Evangelio van a sacar un chiste. Van a sacar un chiste que todo lo que tú estás haciendo se salga un poquito,
se salga un poquito. Vamos a encontrar quizá personas que simplemente se alejen un poco más y estén ahí, pero no estén escuchando. Personas que nos digan, hoy no quiero escuchar, gracias, pero yo no quiero escuchar. Y muchas otras personas que tal vez no digan nada, pero estén ahí, con un oído atento. Y eso es por lo que nosotros debemos de ir. No debemos de no preocuparnos, no debemos entristecernos o esa llama que ha puesto Dios en nuestros corazones por compartir el Evangelio, por esas situaciones debemos apagarla. Al contrario, debemos estar gozosos porque sabemos que el enemigo está ahí, ¿verdad? Que no quiere que tú prediques su palabra. Y eso llena nuestros corazones de gozo, poder compartir la palabra, sabiendo que está eso. Pero por eso también es necesario orar todos los días, pasar tiempo con el Señor y quizá orar por una persona en específica, orar por tu mamá, por tu papá, por tu hermano, por un compañero del trabajo, quizá por un trabajador tuyo o por alguna persona que Dios tiene preparada en tu vida para que tú le hables del Evangelio. Debemos de estar dispuestos a hacer esto. También recuerdo mucho la parábola del sembrador en Lucas 8:12. En Lucas capítulo 8, versículos 12 al 15. Habla sobre que, y esto lo he hablado con los chicos, ¿verdad? Una vez que salimos a compartir folletos en la calle y les decía, nosotros tenemos que hacerlo. Dios nos ha mandado a arrojar la semilla. No sabemos en qué suelo va a caer la semilla. Puede caer en piedras y nada, no pasa nada. Puede caer en tierra fértil, pero eso el Señor se encargará. O puede caer entre espinos y puede dar fruto, pero después de tiempo se muere. No lo sabemos, pero Dios, el Señor Jesús, nos ha mandado a compartir el Evangelio. Eso nos ha mandado el Señor. Y como lo vimos en el primer punto, nos mandó algo. Son mandatos que debemos de cumplir. Este es otro mandato, compartir el Evangelio, sin titubear. Miren, hermanos, muchas veces nos puede detener, quizá no me siento bien hoy, hoy hice algo pecaminoso, qué sé yo. Pero por eso es necesario venir en oración, confesar nuestros pecados inmediatamente al Señor y para poder hablar de la palabra. No tengamos miedo, tengamos esa seguridad, tengamos ese buen ánimo y ese corazón que Dios ha puesto para compartir el Evangelio. Y siempre hablando para agradar a Dios y no a los hombres. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Dice así: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Nos habla de que somos aprobados por Dios, que se nos confiese el Evangelio así como hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Dios nos ha dado también las habilidades para compartir el Evangelio. Dios nos ha preparado, por eso nos ha dado este libro precioso que podemos leer libremente en nuestras casas, que no hay nadie como en otros lugares en el mundo que si tu familia te ve agarrando la Biblia,
puede llamar a la policía, sacarte, matarte. No tenemos libertad de poder leer la palabra. Tenemos también tiempo, hermanos. Muchas veces podemos decir que no tenemos tiempo, pero yo creo que es más bien no nos hacemos un tiempo para escudriñar la palabra. Creo que bueno, yo no paso tanto tiempo porque no tengo redes sociales, pero se ve a muchas personas que deslizan su dedito durante 10, 15 minutos viendo fotos, viendo videos cortos, reels. Y si sumamos al día, los celulares tienen un tiempo en el que te va diciendo qué tiempo pasas en tu pantalla. Yo estoy estudiando algo que se llama Machine Learning, que es aprendizaje automático y habla sobre que automáticamente la inteligencia artificial detecta cuánto tiempo pasas viendo un video corto y por eso automáticamente aprende y sabe qué es lo que te gusta y te empieza a mandar videos y videos y videos, ¿no? Es muy fácil. ¿A qué voy con esto? Fácil, en promedio pasamos mínimo 15 minutos deslizando el dedito, 30 minutos. Creo que podemos pasar 15 minutos, no tomamos quizá más de 15 minutos tal vez leyendo, no sé, Hechos capítulo 4, quizá versículos del 1 al 13, ¿no? Y muchas veces no pasamos ni tiempo así con el Señor. Quizá ya, dada la noche, tal vez estamos cansados, ya no podemos más, pero yo creo que tenemos, aunque sea un tiempo para abrir el celular, como lo abrimos para ver fotos o videos cortos, y aunque sea leer un versículo de nuestra Biblia, por más cansados que estemos, y eso nos reconforta en nuestros corazones y también nos anima a esto. Hablar también del Evangelio con ternura, Primera Tesalonicenses capítulo 2 del 7 al 8, un poquito más adelante. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Fuimos tiernos entre vosotros. Dios nos manda también a ser tiernos, a hablar con amor, a reflejar ese amor que Cristo nos ha dado a nosotros para con los demás. No podemos venir al Evangelio y decirle, arrepiéntete pecador de tus pecados. No, debemos de hacerlo con ternura, con amor, exponiendo la palabra, no señalando, no con el dedo. Alguna vez a mí me dijeron, con el dedo que señalas, te señalas tú 3 veces, ¿no? Y es un dedo para donde señalas y 3 que te señalan a ti mismo. Y no sé, se me quedó mucho a mí. Y por eso creo que nunca debemos de criticar a alguien porque no sabemos por lo que está pasando, por la situación que está pasando, sino más bien a veces comprender hasta la medida de lo posible, ¿verdad? Y es eso, hablar con amor cuando expongamos la palabra, hablar con amor cuando nos dirigimos a nuestros superiores o quizá a alguien que esté en subordinación nuestra. Hablar bien con todos, con amor. Claro, siempre vamos a tener situaciones, ¿verdad?, en la vida que podamos estar un poquito inquietos, malas, tristes, pero dentro de lo que siempre podamos estar gozosos y hablando con amor y prudencia, hablando del Evangelio y de cualquier situación. Y ese punto nos habla acerca, hermanos, de compartir, de que en nuestro corazón se crea una necesidad de hablar de nuestro Señor, con el fin de hacer discípulos y que Dios transforme nuestras vidas. No siempre recibiremos buenas respuestas, sin embargo, siempre estaremos gozosos de hacerlo. Siempre habrá gozo cuando compartimos el Evangelio. En tercer lugar, escuchar a Dios. Propósito de bondad y de toda obra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11.
Dice así: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Señor os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Propósito de bondad y de toda obra. Oremos siempre por vosotros, por nosotros, pero yo creo que también por los hermanos de la iglesia. Dice la palabra que debemos de orar los unos por los otros y llevar nuestras cargas de los unos con los otros. Nos llama a que oremos. El orar por un hermano es hermoso, pero cuando escuchas, y yo he escuchado cuando alguien me ha dicho, he orado por ti, es aún más hermoso. Sientes que realmente el hermano te ama, que realmente te quiere, y es muy bonito. Yo últimamente he escuchado eso y es hermoso escucharlo, pero cuán hermoso también es hacerlo por ellos. Cuando, como lo veíamos, cuando entramos en comunión con los hermanos, cuando tenemos relaciones con los hermanos, es cuando sabemos sus luchas, es cuando realmente le conocemos con qué está batallando, con qué situaciones está pasando. Y a veces no es necesario decirle, voy a orar por ti, y a veces no es necesario tampoco que pidamos, ora por mí. Debe de ser algo que nos nazca del corazón, el pensar en Eric, empezar en Jordi, empezar en Brandon, orar por ellos, orar, bueno, no precisamente por ellos, aunque sí pueden orar por ellos, pero orar por ese hermano que tienes en tu mente, que quizás sabes que está pasando por alguna circunstancia. Y es muy bonito orar por los hermanos, y nuevamente creo que cuando tenemos comunión los unos con los otros, conocemos sus necesidades y podemos orar de una forma más precisa, por así decirlo. Y también, Señor, y también dar gracias a Dios, al Señor, por nuestros hermanos, porque ¿qué haríamos si no estuviera con nosotros el pastor Mario, que es nuestro pastor de la iglesia, el pastor Arturo? Gracias a todos los hermanos que dirigen la alabanza, a los que pasan a escuela dominical, a los que están con los niños, los que están con mujeres, con varones, con los jóvenes, con los bebés. Dar gracias a Dios por la vida de todos, de toda la iglesia, porque somos un mismo cuerpo, que todos tenemos diferentes funciones, pero igual de valiosas. Alguna vez yo me lesioné un dedo, y me acuerdo mucho que el chiquito, ya me acordé, decía, alguna vez leí no sé en dónde, y era una fake news, digamos, que no servía para nada este dedito, ¿no? Y cuando me lo lastimé y agarraba un vaso, sentía debilidad, sentía que se me iba a caer, ¿no? Y muchas otras cosas más que pasaron, agarrar el control, no me acuerdo, meter mi mano, agarrar una moneda, se descontrola la mano, ¿no? Entonces, a veces podemos tomar como el dedito más chiquito, así como, no pasa nada, ¿no? Pero es de suma importancia, nos ayuda a sostener mejor las cosas. Todos servimos, todos somos un mismo cuerpo y todos somos igual de valiosos. Y todo hacerlo para la gloria de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dar gracias a Dios, darle toda la gloria al Señor. Qué gozo darle toda la gloria a Dios. Pero no solamente en lo bueno, no solamente cuando alcancemos una meta. ¡Ay, gloria a Dios! No. También agradecer al Dios por las pruebas, porque también en las pruebas es donde Dios ve nuestros corazones. Realmente agradecemos por lo que nos pasa. Muchas veces nos pasan situaciones para que aprendamos, y esas situaciones nos ayudan a crecer, y
y conocer más al Señor y ser más fieles al Señor y confiar más en el Señor. Y cuando superamos esas dificultades, vemos atrás la enseñanza que hubo. Vemos que sirve hoy para algo, o más o en el futuro vemos que sirve para algo. Esas cosas que pasaron. Yo creo firmemente en que todo lo que pasamos en nuestras vidas sirve con un propósito, para edificar a otro hermano, para poderle dar palabras de aliento, para darle quizá un consejo siempre que vaya con la palabra, ¿verdad? Respaldada de la palabra. Yo tengo esa convicción que todo lo que pasemos, bueno, malo, peor, malo, siempre sirve para la gloria y honra de nuestro Señor, siempre, siempre. Y desde hace mucho tiempo yo creo eso, que todo lo que yo viví de niño, todo lo que viví de joven, todo por lo que tuve que pasar, sirve para algo y es para la gloria y honra del Señor. Y todo lo que nos pase, que sea gloria a Dios, gracias a Dios y confiando que dice la palabra, que Él no nos da pruebas que no podamos superar, ¿verdad? Entonces confiemos y glorifiquemos siempre al Señor. Recapitulando, hermanos, hay cargas que surgen en nuestro corazón para la gloria y honra de Dios y debemos discernirlas para después poner manos a la obra, mas no, perdón, creo que ya me equivoqué, disculpe. Sí, estaba correcto. Debemos discernirlas para después poner manos a la obra, mas no debemos apagar ese fuego que ha puesto en nuestros corazones para glorificar al Señor. Y finalmente, hacer compañerismo. Segunda de Tesalonicenses 12:3, si me gustan acompañar. Segunda de Tesalonicenses 12:2, capítulo 2, versículo 3. Dar gracias a Dios por nuestra salvación y por la de los hermanos de la iglesia. Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dar gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos, porque entre nosotros nos edificamos y crecemos. Como les mencionaba hace un momento, esa parte de que todos crecemos. Pero quiero hablar específicamente sobre cómo podemos hacer compañerismo en la iglesia. Hablamos sobre dar gracias a Dios por nosotros, por cada uno. Creo que la palabra nos dice que debemos de cuidarnos los unos a los otros. Debemos procurar el al menos, hermanos, hablarle a alguien diferente cada semana. Al menos, si yo no conozco, quizá, creo que yo ya conozco a la gran mayoría de aquí, pero si no conozco quizá a la pareja que está hasta el fondo, quizá no la veo bien porque está un poco oscuro y desde aquí no se aprecia. Tal vez tener ese propósito de ir a saludarlos, ¿no? De decirle: hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Carlos. No sé si se congreguen aquí. Ser intencionales. Quizá si vemos a algún hermano que se va rápido, ir y decirle: ¿qué pasó, hermano? ¿A dónde va? Y ponerse a platicar, ¿no? Ahí quizá agarrarle y invitarle a algo, o aunque sea ir a jugar fútbol o algo por el estilo, ¿no? O quizá cuando ves a un hermano que está sentado hasta allá solo y tú estás en tu grupito, tener esa calidez. Dios nos ha dado ese corazón de ir y decir: me salgo de mi grupito y voy a buscarlo. Yo les menciono eso mucho a los jóvenes. Está bien tener amigos en la iglesia, es muy bueno, muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Porque nos edificamos, porque sabes que tienes un amigo en Cristo y eso es bien diferente. Es algo que también le digo a los jóvenes, es bien diferente. Mis amigos que yo tengo de antes de conocer la palabra, mi esposa sabe, mi mamá está aquí también presente. Tengo un amigo que es desde la primaria,
¿no? Y fuimos a la primaria juntos, a la secundaria, a la prepa, a la uni, todo, muchas cosas. Vivimos también muchas cosas y es mi amigo del alma, ¿no? Pero no se compara a un amigo de la iglesia, a un amigo al que tú puedas platicarle, tú puedas platicar tus luchas, tus alegrías, tus gozos. Es hermoso que te tengan palabras de aliento, que, que digan, aquí estoy, y sentir ese respaldo, ¿no? de ellos es hermoso y es bueno. Pero regresando un poquito al punto está bien que tengan sus grupitos, está bien que tengan tus amigos, pero también es bueno el poder salirte un poquito e ir a platicar con el hermano. Cuando tú vas y platicas con el hermano que quizá no le conoces, encuentras otro amigo. Y cuando platicas otro, encuentras otro amigo. Yo conozco aquí a un joven que está aquí enfrente de mí, que es bien amiguero, ¿no? Conoce a medio mundo, pero tiene esa intención, ¿no? Entonces, seamos así, hermanos, procurémonos los unos a los otros, oremos los unos con los otros, vayamos, hablemos, saludemos, ¿no? A animarnos. A aquel que vean un poquito más calladito, hay que hacerle más la plática. El que se va rápido, ir, buscar. Pero es eso, hermanos, que este año cambiemos nuestra mentalidad y podamos hacer esto. Porque miren, yo he estado, no sé por qué, viendo mucho a Gaby Toski. Yo no le conocía bien, pero hemos intercambiado una que otra palabra y es bien alegre, Gaby, ¿no? Y digo, "Órale, se ve que es bien amiguera, bien buena onda, ¿no?" Pero yo no la conocía, ¿no? Yo nada la veía y un poco seria, pero es hasta cuando intercambias palabras, cuando te das cuenta cómo es, ¿no? Y bueno, confortar los corazones. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. No, bueno, animarnos unos a otros. Es la parte que les acabo de mencionar acerca del compañerismo, de animarnos. Pero hablamos no solamente de cuando estamos aquí en la iglesia y vemos personas por ahí dispersas y ir y tratar de hablarles. También es cuando no vemos a un hermano, cuando no vemos a un hermano que ha faltado a la iglesia 1 o 2 domingos. Hoy, precisamente, allá está arriba Arturo, y digo, yo estoy hablando de esto, y hablando hace ratito con Arturo, cuando me puse el micrófono, decía, ¿qué pasó, Arturo? Y de pronto lo vi aquí con un parche. Y dije, ¿qué te pasó, Arturo? Y me dice, no, pues un accidente, ¿no? Y ya me empecé a platicar. Y yo dije, quizás lo digo con vergüenza, hermanos, y le digo, yo pensé que estaba de vacaciones, porque yo sí pensé que estaba de vacaciones, porque como hace un año se fue a Colombia, creo que más de un mes, yo dije, pues igual y anda de viaje, ¿no? Y yo no la había visto, yo no me di cuenta hace 15 días, pero hace 8 días sí me di cuenta. Y, y, y- y lo digo con vergüenza también. Dije, le voy a mandar un mensaje, y no lo hice, ¿no? Pero él sufrió un accidente, hermanos, y es un hermano que da un servicio aquí. ¿Qué diferencia es el poder mandarle un mensaje y quizás esté bien el hermano, ¿no? Quizá nada más está de vacaciones, pero como es el caso, el poder orar por él, por su salud, porque esté bien y que no tenga nada, creo que eso es lo que quiere Dios, ¿no? Y por eso les digo, con vergüenza lo digo, porque estoy aquí al frente y lo digo. Entonces, procuremos, hermanos, el cuidarnos los unos a los otros, el orar, el preguntar, el mandar un mensaje. Y si no tenemos su número, pregúntenle al pastor, a los pastores. Tienen el número de todos. Procuremos. Pero también, si nosotros no tenemos comunión entre los hermanos, ¿cómo nos vamos a conocer? ¿Cómo voy a saber, perdón que otra vez ponga la pareja del fondo,
Pero si no la conozco, ¿cómo voy a saber que no han venido en dos semanas? ¿Cómo voy a saber si no ha venido en una semana? Por eso es importante conocernos, tener comunión, porque eso es lo que quiere Dios, que seamos un mismo cuerpo. Dios nos llama a practicar el amor, y qué mejor conviviendo los unos con los otros para crear relaciones cercanas que nos acompañen en nuestros momentos difíciles y se gocen con nosotros en nuestras alegrías. Eso es bien bonito, hermanos. Tener hermanos que cuando les platiquemos se gocen también en nuestras alegrías, ¿verdad? Que nos diga, qué bueno, qué padre, y eso es muy bonito, hermanos. Y como conclusión, hermanos, servir da alegría a nuestro corazón, nos ayuda a crecer y a poner en práctica los dones que nos ha dado Dios, en oración constante para tener una comunión más cercana con Dios y para conocer su voluntad en nuestras vidas, buscando siempre agradar a Dios antes que a los hombres, pero siempre proyectando el amor que Él nos ha dado hacia con los demás. Feliz año, hermanos, que Dios les dé salud, paz y amor en sus hogares, que crezcamos todos juntos en amor y que la oración sea algo que abunde en nuestras vidas. Amén.